¿Qué enfoque causará más daño a la maquinaria militar rusa? Ucrania tiene una respuesta: eliminar el corazón de sus operaciones militares, es decir, la industria pesada y militar de Rusia. Utilizando ataques de precisión con drones contra las instalaciones petrolíferas rusas, Ucrania ha golpeado a Putin donde más le duele. Al mismo tiempo, ha asestado un importante golpe al descubrir, gracias a los servicios de inteligencia, las bases secretas donde Rusia fabrica sus armas. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Ucrania sigue atacando a Putin tanto económica como militarmente. Estos ataques no solo están impidiendo el suministro de combustible al frente, sino que también están asestando un duro golpe a la economía rusa, que, a pesar de las sanciones occidentales, sobrevive gracias a su industria petrolera. La nueva ofensiva puede ser la más audaz de Ucrania hasta la fecha, ya que, además del desgaste económico, busca destruir por completo el poder militar de Rusia, causando un daño muy grave. Se siguen publicando informes sobre el uso de sistemas como HIMARS y ATACMS en estos ataques. Veamos los detalles. El 11 de enero, Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra la refinería de petróleo de Tanáko, uno de los complejos más grandes y avanzados de Rusia. Este ataque, que tuvo lugar a casi 800 kilómetros dentro del territorio ruso, demostró que los recursos de Putin no están a salvo ni siquiera dentro de sus propias fronteras. En este análisis, examinaremos los detalles del ataque, las implicaciones más amplias de los ataques a las refinerías y cómo este enfoque audaz está transformando la guerra. El ataque a Tanáko. El 11 de enero, Ucrania lanzó un impresionante ataque con drones contra las instalaciones petrolíferas de Tanáko en Nizhnekamsk. Este ataque mostró a Putin que Ucrania no solo es capaz de destruir la capacidad de producción de petróleo de Rusia, sino también de llevar el conflicto hasta lo más profundo de sus fronteras. Tanáko es un objetivo clave porque es una enorme refinería, considerada una de las más avanzadas de Rusia. A su máxima capacidad, puede procesar 16 millones de toneladas de crudo al año, convirtiéndolo en productos derivados que Rusia puede vender o utilizar para abastecer sus tanques y vehículos militares. A pesar de las sanciones occidentales, la industria rusa del gasóleo creció un 6% en 2022, aunque se ralentizó al 3,4% en 2023. Lo mismo ocurrió con la gasolina, que creció un 4,3% en 2022 y un 2,8% al año siguiente. Esto indica que perder una refinería como Tanáko perjudicaría enormemente a Rusia. Sin esta capacidad de procesamiento, Rusia tendrá que vender crudo sin refinar, perdiendo dinero en el proceso, o almacenarlo, lo que también supone un problema debido a la capacidad limitada de sus depósitos. Respuesta oficial rusa. Las imágenes difundidas tras el ataque muestran la refinería en llamas. Sin embargo, la maquinaria propagandística rusa ha intentado minimizar el impacto. Según el servicio de prensa de la República de Tartaristán, donde se encuentra la refinería, no se produjo ningún incendio, sino que se llevó a cabo una evacuación simulada. Alegan que las luces parpadeantes de las imágenes son parte del protocolo de evacuación, aunque las imágenes muestran claramente humo saliendo de la refinería. Además, afirman que el resplandor naranja en el cielo es causado por bengalas utilizadas como parte del proceso tecnológico. Sin embargo, estas explicaciones no concuerdan con la evidencia visual del ataque. Es mucho más probable que Ucrania llevara a cabo con éxito un ataque con drones, causando daños significativos a la infraestructura de Tanáko. Impacto estratégico. Según el jefe del Centro Antidesinformación ucraniano, Andriy Kovalenko, las refinerías juegan un papel crucial en el suministro de gasolina al ejército ruso. Al inutilizarlas, Ucrania impacta directamente en la capacidad de Rusia para mantener una guerra ofensiva. El ataque también llevó a la evacuación de empleados y a la inmovilización de aviones en 4 aeropuertos rusos, lo que demuestra el nivel de preocupación del gobierno ruso ante estos ataques. En conclusión, el ataque a Tanáko ha sido un golpe estratégico y simbólico.
Ucrania ha demostrado su capacidad para debilitar la infraestructura militar rusa desde el interior de sus fronteras. Este enfoque audaz no solo está afectando a las capacidades militares de Rusia, sino también a su economía, en un esfuerzo por inclinar la balanza de la guerra. En el frente, se espera que la mayor parte de estos productos vayan a parar a la región ucraniana de Donetsk, donde Putin ha pasado gran parte de 2024 haciendo campaña para ganar más territorio. Los esfuerzos de Rusia han sido eficaces, pero a menor escala de lo que Putin preferiría, ya que el país ha ganado unos 1.544 kilómetros cuadrados de territorio este año. Sin embargo, estas ventajas se han visto compensadas por una importante pérdida de mano de obra. Rusia ha pagado un precio de 430.000 soldados hasta 2024. Al eliminar Tanako, Ucrania puede reducir la presión que las tropas de Putin ejercen sobre ella en la región de Donetsk. Estas fuerzas recibirán menos combustible, y los ataques que antes utilizaban tanques y vehículos blindados se llevarán a cabo a pie. Esto hará que las fuerzas rusas sean más vulnerables a la defensa ucraniana, lo que permitirá a Ucrania aumentar significativamente el número de bajas rusas. Con una refinería de petróleo vital dañada, Ucrania se enfrenta ahora a menos amenazas y puede utilizar la crisis de personal en beneficio propio. Para Putin, las cosas no harán más que empeorar. El ataque con drones contra la refinería de Tanako dista mucho de ser el primer intento ucraniano de dañar la industria rusa de producción de petróleo. No es la primera vez que Ucrania ataca Tanako. Anteriormente, ya había salido humo de la refinería el 2 de abril de 2024. Reuters informó de que un solo dron ucraniano había penetrado las defensas de Tanako y alcanzado la refinería. Este ataque tuvo menos impacto que el de enero de 2025. El dron probablemente alcanzó una única instalación que procesaba unos 155.000 barriles de crudo al día. Por desgracia para Ucrania, los daños fueron menores y Rusia pudo restablecer rápidamente la unidad. Aún así, este ataque previo demuestra que Tanako ha estado en el radar de Ucrania durante algún tiempo. Si Ucrania hubiera conseguido inutilizar una sola unidad, la capacidad de la refinería de Tanako se habría reducido en 20.700 toneladas de crudo al día, o 7.95 millones de las 16 millones de toneladas de crudo que pasan por la instalación cada año. En abril, un ataque con dron alcanzó la unidad CD7 y provocó un pequeño incendio. Según la Agencia Nacional de Noticias RIA, el incendio se controló en 20 minutos y la unidad reanudó sus operaciones poco después. Sin embargo, existía una posibilidad: el impacto en una sola unidad podría haber reducido a la mitad la capacidad de refinado de Tanako. Un ataque con drones de mayor envergadura, como el que se llevó a cabo en enero, no solo podría afectar a la CD7, sino también destruir varias otras instalaciones de refinado, poniendo en aprietos a Rusia. Ucrania también ha llevado a cabo ataques con drones contra otras instalaciones petrolíferas rusas. Aproximadamente un mes después de su primer ataque a la refinería de Tanako, Ucrania cambió su objetivo a un complejo de procesamiento de petróleo en la región de Baskiria. Este ataque fue más dramático que los dos ataques a Tanako. Para llegar a las instalaciones de Gazprom, un dron ucraniano recorrió más de 932 millas, batiendo el récord anterior de distancia recorrida por un dron en Rusia. Ucrania declaró que se trataba del ataque de mayor alcance que había llevado a cabo contra Rusia y que, una vez más, tenía como objetivo una de las principales instalaciones rusas de refinado de petróleo y producción petroquímica. El avión no tripulado alcanzó una unidad de craqueo catalítico, utilizada en el proceso de refinado para romper las moléculas de hidrocarburo del petróleo crudo en moléculas más pequeñas utilizadas para producir productos derivados del petróleo. Varios vídeos muestran la unidad emitiendo humo. Aunque el ataque no dañó el petróleo de la instalación, destruyó un componente crítico utilizado para convertir el petróleo en combustible utilizable. El objetivo era claramente el mismo: reducir la presión sobre las fuerzas ucranianas que defienden el territorio, dificultando a Rusia el suministro de combustible a la línea del frente. En abril de 2024, Ucrania no se limitó a atacar la planta de Tanako. También lanzó drones contra las instalaciones petrolíferas de Slaviansk, en la región rusa de Krasnodar.
Este ataque fue el más exitoso de los que hemos analizado hasta ahora. La planta tuvo que suspender muchas de sus actividades debido a los incendios que se produjeron en las instalaciones. El director de seguridad de Slaviansk, Edward Trudin, tuvo que hablar con la agencia de noticias rusa TASS para confirmar el incidente. Trudin dijo que el funcionamiento de la planta de Slaviansk se detuvo temporalmente tras el ataque con drones. Exactamente 10 vehículos aéreos no tripulados volaron directamente contra la fábrica. Se declaró un fuerte incendio. El hecho de que Rusia tuviera que admitir que este ataque provocó un incendio demuestra que tuvo mucho más éxito de lo que dijo Trudin. Un funcionario del gobierno de Krasnodar lo confirmó en un comunicado en Telegram, diciendo que el ataque con drones no alcanzó las instalaciones de almacenamiento de la refinería, pero dañó gravemente una torre de destilación. Estas torres separan el crudo en diferentes iones que luego pueden utilizarse para fabricar diversos productos refinados. De este modo, Ucrania ha vuelto a dejar fuera de combate un engranaje crítico de la maquinaria rusa de refinado de petróleo, limitando su capacidad de transferir el combustible que tanto necesita el frente. Es probable que ya hayas visto un patrón. Ucrania ataca con drones una parte de la refinería de petróleo rusa que es esencial para la producción del combustible que tanto necesita. Aunque Rusia trata de minimizar la importancia de estos ataques, estos tienen éxito y podrían aliviar parte de la presión sobre las asediadas fuerzas ucranianas. Los ataques con drones son claramente eficaces. Pero, ¿qué intenta hacer Rusia para contrarrestar la ingeniosa estrategia ucraniana? En mayo de 2024, Radio Free Europe informó sobre algunos de los métodos que Rusia parece estar siguiendo en respuesta al ataque contra la refinería de Gazprom en Baskiria. Según el Ministerio de Energía ruso, está previsto, e incluso puede que ya se haya hecho, instalar sistemas de misiles en algunas de las refinerías que predicen que serán atacadas. Las típicas empresas estatales que explotan refinerías también se están movilizando. Están envolviendo objetivos potenciales en redes de hierro para protegerlos de los drones, una medida precipitada que se concibió porque Rusia no puede prescindir de demasiados sistemas de defensa antiaérea de su propio arsenal militar. También hay historias de propietarios de refinerías que han creado sus propios equipos móviles de defensa antiaérea. Esencialmente, son equipos de individuos armados con ametralladoras, encargados de disparar a los drones antes de que alcancen sus objetivos. Esta no es una buena defensa contra drones rápidos y precisos, que pueden evitar fácilmente el fuego de las ametralladoras de represalia. Las medidas para proteger estas zonas críticas no son ciertamente eficaces, como demostró el ataque a la refinería de petróleo de Tanaco en enero de 2025. Los drones ucranianos de largo alcance pueden eludir los sistemas de defensa rusos y causar daños considerables. Por lo tanto, hay dos preguntas más que responder en este video. ¿Por qué Ucrania dedica una parte tan importante de sus recursos de aviones no tripulados a los ataques a las refinerías? ¿Hay algún inconveniente en el énfasis que pone el país en la industria petrolera rusa? Ya hemos comentado algunos aspectos del por qué cada ataque a una refinería de petróleo rusa tiene la capacidad de reducir la operatividad de estas instalaciones. Esto debilita a las tropas rusas en el frente y alivia la presión sobre las defensas ucranianas. Sin embargo, hay algo más. Según la Fundación Carnegie, el petróleo es un componente clave de la economía rusa y fundamental para sostener la maquinaria bélica de Putin. Cada ataque a una refinería de petróleo no solo cuesta dinero a Rusia, sino que también proporciona a Ucrania una victoria simbólica sobre su enemigo. Estos ataques demuestran la capacidad de Ucrania para destruir recursos valiosos desde muy lejos del frente de guerra. La Fundación Carnegie sostiene que la decisión de atacar refinerías, en lugar de vastos yacimientos de petróleo, se basa en la conveniencia. La mayoría de los recursos petrolíferos de Rusia se encuentran en la vasta y remota Siberia, con escaso equipo de tiro y áreas tan grandes que es difícil identificar buenos objetivos. En cambio, las refinerías cuestan decenas de miles de millones de dólares y son necesarias para convertir el petróleo extraído en productos útiles. Al bombardear refinerías, Ucrania ataca infraestructuras críticas y obliga a Rusia a reconstruirlas en un momento en el que no puede permitirse invertir dinero.
Además, estos ataques ponen en aprietos a los ciudadanos rusos comunes. Al fin y al cabo, los productos refinados no solo son utilizados por los soldados en el frente, sino también por los rusos para alimentar vehículos y hogares. Las refinerías también producen combustible de aviación, por lo que cada ataque tiene el potencial de dejar en tierra aviones rusos. Además, la restricción del flujo de productos refinados está provocando un aumento de precios. Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, los precios aumentaron un 0,4% y han mantenido esta tendencia durante la operación militar especial de Putin en Ucrania. Estos aumentos, combinados con la crisis del costo de vida en Rusia, están creando presión interna. Actualmente, Rusia enfrenta un tipo de interés básico del 21%, lo que dificulta el endeudamiento, y una inflación del 9,5% proyectada para finales de 2024. Los recortes fiscales están exacerbando esta inflación. No solo la maquinaria bélica rusa está sintiendo el impacto financiero, sino también los ciudadanos de a pie, un grupo que Ucrania probablemente espera que presione a Putin para poner fin a la guerra. Kiev podría incluso argumentar que estos ataques han logrado lo que Occidente pretendía con las sanciones económicas contra Rusia. Aunque estas sanciones han tenido éxito a largo plazo, Rusia ha encontrado formas de vender su petróleo a mercados alternativos como China e India. Sin embargo, los ataques a las refinerías han reducido la capacidad de refinado de Rusia en 900.000 barriles diarios en mayo de 2024, causando aún más daños desde entonces. Rusia no tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento de crudo. Aunque el petróleo no tiene una fecha de caducidad específica, el almacenamiento inadecuado puede deteriorar el recurso, haciéndolo inadecuado para su conversión en productos útiles. Cada ataque a una refinería reduce la capacidad de almacenamiento efectiva de Rusia. Este problema obliga a Rusia a decidir entre conservar el petróleo con el riesgo de que se deteriore o venderlo, lo que significa que no puede utilizarlo para fabricar gasolina o diésel. Esto genera retrasos adicionales y aumenta los costos. En resumen, los principales objetivos de Ucrania al atacar refinerías son perjudicar a las tropas rusas en el frente, dañar a los ciudadanos rusos en términos de coste de vida. Todas estas ventajas justifican que Ucrania siga adelante con estos ataques. Sin embargo, también enfrenta desafíos. A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, es probable que Ucrania quiera realizar rápidamente el mayor número posible de ataques antes de que se inicien conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, previstas para varios meses después de su investidura. Al intentar dañar la mayor cantidad posible de refinerías rusas antes de las negociaciones, Ucrania busca perjudicar aún más la economía rusa y obtener mayor influencia en futuras conversaciones. Cuando llegue el momento de negociar, también es probable que Trump presione a Ucrania para que detenga sus ataques. Esto es especialmente relevante, teniendo en cuenta las preocupaciones previas del presidente Joe Biden sobre la escalada causada por la decisión de permitir a Ucrania atacar objetivos rusos dentro de Rusia con misiles de fabricación estadounidense. Dado que los ataques de Ucrania a las refinerías fueron llevados a cabo en gran parte por sus propios aviones no tripulados, hay menos razones para que Ucrania escuche a Trump si ordena detener los ataques. Sin embargo, la condena de un importante Estado occidental y del mayor proveedor de ayuda militar de Ucrania podría significar que Ucrania frenaría sus ataques a las refinerías para apaciguar a Trump. Ucrania también se enfrenta a la posibilidad de responder a los ataques de Rusia a las refinerías de petróleo con ataques a infraestructuras similares. Ya ha llevado a cabo algunos ataques, incluido uno contra la refinería de petróleo de Kremenchuk en septiembre de 2023, seguido de otro ataque en febrero de 2024. Según la Fundación Carnegie, esta es la única refinería importante de Ucrania que permaneció abierta durante la guerra, y el Kremlin busca claramente vengarse de los ataques de Ucrania. También hay que señalar que Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura eléctrica de Ucrania, intentando infligir al pueblo ucraniano el mismo dolor que los ataques de las refinerías ucranianas han causado en Rusia. Así pues, las huelgas en las refinerías no son un tráfico unidireccional,
las represalias rusas siempre son posibles, en particular mediante ataques a las unidades generadoras de la central hidroeléctrica de Dnipro-Gias. El Kremlin recordó a Ucrania que también puede dañar el suministro energético de Kiev. ¿Bastarán estas dos variables para impedir que Ucrania envíe drones a las refinerías de petróleo rusas? El ataque de enero de 2025 demuestra que no es así. Al contrario, podemos esperar muchos más ataques de este tipo en las semanas posteriores a la elección de Donald Trump, con Ucrania buscando infligir el mayor daño posible. Así pues, el ataque de Ucrania contra la refinería de petróleo de Tanoco y su plan general de atacar el petróleo de Rusia parece estar funcionando. Pero, ¿cuán efectivo crees que será? ¿Cómo protegerá Putin sus depósitos de armas y sus armas secretas ante la continuación de estos ataques? Estas preguntas esperan respuesta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.